Y les voy a pedir que por favor abran sus Biblias mientras nos ponemos de pie en el libro de Amós. El libro de Amós, si no sabes dónde está, ahí está tu índice, está en el Antiguo Testamento. Es un profeta menor. La Biblia está categorizada en dos tipos de profetas en el Antiguo Testamento, profetas mayores y menores, no porque sean mejores los mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, y estos Amós, etcétera, porque sean menos importantes, no, sino porque escribieron menos. Sus escritos son exactamente igual de importantes, pero unos escribieron mucho y otros escribieron poco. Amós es uno de ellos. Entonces vamos a leer del capítulo 1 del libro de Amós al capítulo 2, versículo 3, que fue exactamente lo que prediqué en Juárez, y la palabra de Dios dice así: la palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acortaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Raba y consumirá sus palacios con el estruendo en el día de batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Padre, te suplicamos una vez más de tu iluminación para que tu palabra penetre en nuestros corazones de tal forma que continuemos caminando en santidad, en una transformación de nuestras vidas a la imagen de Jesús. Te suplicamos de tu ayuda y te la pedimos en el nombre de tu Hijo amado, a quien amamos sin haberle visto, y le damos toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Seguramente los que leen sus Biblias se habrán topado con esta parte de la Escritura y les habrá llamado la atención. Qué rara literatura, ¿no?
De hecho, el versículo 4 sigue hablando de la misma manera, pero, y de ahí en adelante un poco más, pero hasta aquí la parte que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la unidad lógica. La Biblia está escrita de tal manera que nosotros la podamos leer y entender y poder procesar de tal manera que nos haga todo el sentido. Y esta parte pareciera como que no nos hace mucho sentido porque no menciona cuáles son los 3 pecados de cada una de las secciones, pero sí nos menciona el cuarto. Y quiero decirles que esta parte de la escritura, o sea, Dios llama al profeta Amós a profetizar en un tiempo de mucha bendición en el pueblo de Israel. Estaban sin problemas, a diferencia del día de hoy que tenemos tantos temores. Espero que no estén ustedes atemorizados por la cuestión esta del coronavirus. Por cierto, les recomiendo que vean un video del doctor Miguel Núñez. Meten en YouTube Miguel Núñez coronavirus. Es un epidemiólogo que a eso se dedica, es un especialista de Nueva York y él está en la República Dominicana como pastor. El Señor lo llamó a que dejara su carrera. Tiene 2 especialidades, una de ellas es en epidemias, es un infectólogo y da una explicación muy certera sobre cómo debemos de ver esta cuestión del coronavirus. Entonces, estaba Israel bien, estaban prósperos, había una fuerte discrepancia, como a través de toda la historia, de gente muy rica y de gente muy pobre. Y los temas que aborda el profeta Amós son básicamente lo que es la justicia social, la omnipotencia de Dios y el juicio divino. Ahorita, conforme caminemos, van ustedes a ver la relevancia que tiene esto que ver con el libro de Romanos. Esta prosperidad del pueblo de Israel los llevó desafortunadamente a una cosa que la prosperidad lleva a mucha gente a olvidarse de Dios. Y este profeta, un hombre humilde, él era un hombre que cuidaba higueras y que cuidaba ganado, es llamado por el Espíritu de Dios a profetizar. Y la profecía, fíjense esto, la profecía, ustedes escucharon varios nombres de varios lugares, 6 específicamente. La profecía está específicamente dada por el Espíritu de Dios concerniente a Israel. ¿Ok? O sea, estamos escuchando juicios que vienen en contra de las naciones que eran enemigas de Israel, pero Dios le está hablando muy específicamente a Israel. Y una de las preguntas que nos podemos hacer con esta profecía es la siguiente: ¿por qué Dios le habla a naciones paganas por medio de un profeta que ellos no necesariamente tienen relación con él? Y no únicamente no tienen relación con él, llegan estas naciones a saber acerca de los juicios que vendrán en contra de ellos, mas sin embargo ellos no conocen al Dios de Israel. O sea, ¿cómo es posible que Dios vaya a castigar gente que nada tiene que ver con él? ¿Cómo atamos cabos en una situación como esta, no? Este es un juicio que viene sobre naciones que no habían recibido su ley, pero que habían violado todos los principios elementales humanos. Yo no sé si pusieron atención a las 6 profecías que Dios habló en contra de estos lugares, pero todas y cada una de ellas venían de una manera muy clara, muy específica, diciéndoles qué era lo que habían hecho mal.
Y lo que se me hace importante de la claridad con la cual el Espíritu de Dios habla a través del profeta Amós es lo siguiente: Dios es un Dios de palabras claras y específicas. No podemos nosotros decir, yo no le entiendo a Dios. Este es el Dios que se comunica y que le hace saber a toda la gente lo que espera de ellos. Ahora, vuelvo a la cuestión, pero ellos no tenían su ley. No tenían su ley, pero tenían conciencia. Y la conciencia de estos individuos fue violada en todos los aspectos posibles. Por lo tanto, el día de hoy, al continuar nosotros contestando las preguntas que frecuentemente se nos hacen y nos hacemos, ¿y qué de todas aquellas personas que no conocen la ley de Dios, que no tienen la Biblia? ¿Qué va a pasar con ellos? Hemos leído en el libro de Romanos que con ley y sin ley Dios los va a juzgar. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto una conciencia en todo ser humano. Y todos nosotros sabemos clara y específicamente cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios puso en nosotros la conciencia. Él es el que nos la ha puesto. Una persona que puede llegar a actuar tan irreverentemente, tan cruelmente hacia otro ser humano, es una persona que pareciera no tener alma. ¿Cómo les decimos a los que hacen cosas terribles? Es un ¿qué? Desalmado. Es una persona desalmada, no tiene mente, sus emociones están enfermas. Tal vez veamos a los seres humanos hacer cosas peores que los animales. Y aquí esto es parte de la profecía que el Espíritu de Dios está trayéndole al pueblo de Israel. Le está hablando a él y les está hablando a ellos y nos está hablando a nosotros. Nos sigue hablando el día de hoy. Y una de las palabras que el profeta menciona, que ustedes escucharon de mi boca, que leí de la palabra, dice, por 3 pecados esto, y por el cuarto dice, no revocaré mi castigo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Dios con que no va a revocar su castigo? O sea, hay un castigo que está diseñado por Dios de una manera específica que se pudiera poner en estas palabras, un castigo que está hecho a la medida de la maldad del individuo. Y son cosas muy serias, muy delicadas, porque dice Dios, se los voy a dar. Se los voy a dar. No me voy a hacer para atrás. Este profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, está siendo instruido acerca del genocidio que iba a venir en contra de todos aquellos malvados, porque Dios lo estaba hablando a través de su boca. La cosa particular, Amós no tiene idea cómo es que se va a llevar a cabo el castigo que Dios tiene para ellos. Lo único que sí tiene es que sabe él que Dios los va a juzgar. Este es un libro que se trata de Dios. El profeta Amós habla de el Señor. En esta parte que leí, 11 veces se mencionó Jehová. Entonces es un libro donde está el Espíritu de Dios hablándole a la gente, diciéndole, esto es lo que yo voy a hacer. Y quiero que quede claro para todo ser humano. Así como la palabra de Dios, leíamos en el capítulo 3, creo, del libro de Romanos, dice, tú también vas a ser juzgado. Y la cosa es que vas a ser juzgado porque tú juzgas a otros y haces exactamente lo mismo. Y eso era parte de lo que estaba pasando aquí. Dios le estaba hablando a todos estos pueblos y le estaba diciendo a Israel, Israel, escúchame, pon atención porque te estoy hablando a ti. Cuando Dios estaba dirigiendo hacia el pueblo de Israel, hablándole a todas estas personas, era necesario que pusiera mucha atención. Y lo que voy a hacer es que vamos a ver cada una de estas seis
situaciones que menciona aquí el profeta Amós, y la primera de ellas es que Dios habla en contra de Damasco por la crueldad con los presos de guerra. Damasco era la capital de Siria, tenía un poderío económico bastante importante que presentaba una amenaza fuerte en contra de Israel. Sin embargo, a pesar de su poderío militar, no estaba permitido que tomaran a una persona y le hicieran el daño que la gente de Damasco le estaba haciendo a sus prisioneros de guerra. Dice aquí, dice, pusiste ruedas con picos, acostaste a tus reos de guerra y les hiciste rodar por las espaldas esos picos que se usan para sacar hierba de la tierra. Eso les hiciste a ellos. Estamos hablando de que aquí hay una situación difícil en la cual se están matando y muy fácilmente podría el capitán del ejército decir, yo no los voy a tratar bien si me están tratando mal. Voy a hacer con ellos lo peor, los voy a picotear todos, los voy a agujerar todos. Dios estaba viendo estas cosas y le dice, el castigo que tengo yo para ti por tu maldad, te lo voy a dar. Hay cosas que están permitidas y cosas que no están permitidas. No sé, algunos de ustedes si vieron una noticia no hace mucho tiempo, y no recuerdo el título del individuo, sé que era un Navy SEAL, que hizo algo con un iraquí. O sea, algo muy despectivo, creo que estaba muerto y estaban pisándolo. O sea, no me acuerdo exactamente qué era lo que hicieron con él, pero este hombre lo llevaron a juicio. Salió una noticia, o sea, fue un caso muy conocido porque la manera de pensar es, son los enemigos, hay que pisotearlos, hay que humillarlos. Y hay tratados de guerra que dicen, eso no se hace. O sea, tú tomas a alguien prisionero y lo vas a meter a la cárcel y lo vas a tener como prisionero, pero no vas a hacer maldades con él. Y esto fue precisamente lo que hacía la gente de Damasco. La segunda cosa, contra Filistea, los versículos 6 y 8, estaban comerciando con esclavos. A la hora de que a una persona se le tomaba como esclavo, lógicamente que era una persona que perdía absolutamente todo tipo de dignidad. O sea, de hecho, a través de la historia se ha visto que hay un mejor trato en muchas ocasiones con animales que con humanos que son esclavos. Les quitaban toda su dignidad, su nombre, su nacionalidad, sus derechos. Y en esa parte donde está el profeta Amós hablando acerca de este tipo de maldad en el que a la gente se le trataba tan mal, el profeta dice al final de estos versículos, dice, así ha dicho el Señor. O sea, el Señor dice, y es la única parte donde vuelve a repetir y dice, así ha dicho el Señor. Por esta maldad de tratar a los seres humanos de una manera tan ruin, yo te voy a castigar a ti, les dijo el Señor. Contra Tiro por violar el pacto con sus hermanos. Los versículos 9 y 10. Una de las particularidades de los pueblos esos es que casi toda la gente son familiares o eran familiares. Y había pactos que se habían hecho entre ellos de respetarse. Sin embargo, se habían violado, era una manera de expresar su maldad unos a otros, tratándose mal, de tal manera que llegaron a guardar siempre el rencor y el enojo en contra de sus hermanos. Y esto, en esta parte, aunque todavía no llego a la aplicación práctica de este sermón, sí quiero hacer una pausa en ello, porque si Dios a un pueblo que lo conocía, que era el pueblo de Israel, le habla estas cosas,
y a un pueblo que no lo conocía y que había puesto en su conciencia el que amara a sus hermanos. Dios iba a traer un castigo tan significativo sobre de ellos. Hermanos, déjenme les digo lo siguiente, se aplica hoy también. El día de hoy, si tú eres una persona que deliberada e intencionalmente juzgas, desprecias, humillas, te apartas, ofendes a tu hermano, te tengo que decir lo siguiente, tú entras en esta categoría. No hay tal vez odio más terrible que un hermano se odie con su hermano. Dios hablándoles de una manera tan tremenda. Hemos oído que el odio es como un cáncer. Es como un cáncer que contamina, que pudre, que destruye, que hace oler mal. Y Dios les dijo, el castigo que tengo para ti, te lo voy a dar. Yo no quisiera que fuésemos a excluirnos, porque ahora estamos en el siglo XXI, somos cristianos, está la gracia de Dios, nos han perdonado nuestros pecados. No. Sigue el Espíritu de Dios hablándonos en el Nuevo Testamento acerca de la importancia de que todo aquel que no ama a su hermano, dice la palabra de Dios que está en tinieblas y no conoce a Dios. No lo conoce. Esta es una cosa que tristemente se ha oído y les he dicho yo, los pastores hemos sido responsables en parte de ello, y no nomás los pastores, los sacerdotes y toda la gente que nos dedicamos a servir al Señor en esta capacidad. Nosotros pareciera que la puerta al cielo, independientemente de cómo tú hayas vivido, hayas hecho lo peor, es que te mueras. Si te mueres, en tu funeral van a decir cómo eras bueno. No me olvido de su sonrisa, o sea, borrachote, ¿verdad? Borrachote. Siempre tan contento, tan generoso, despichaba a todos los compas. Señor, recíbelo en tus manos. Esa es la palabra de Dios. Ninguno que sea, y está la lista, y lo dice, y borracho, heredará el reino de los cielos. Punto. Y así está esto. No podemos nosotros excluirnos de esta parte de la Escritura. Contra Amón, por la avaricia de las tierras, los amonitas venían de una hija de Lot. Y yo no sé si ustedes recordarán cuando predicamos Génesis. ¿Hace cuántos años que predicamos Génesis? 7 años. ¿Se acuerdan cuando predicamos Génesis? Me acuerdo que en uno de los capítulos que llega, o sea, llegan Abraham y Lot, su hermano, y dice que Lot volteó y vio las tierras, las llanuras verdes, y su corazón se fue ahí. ¿Se acuerdan que estaba enseguida de qué? De Sodoma y Gomorra. Bueno, pues esta descendencia de los amonitas venían de ahí, y lo que hacían es que estas gentes, contra quien fuera, no les importaba, llegaron a matar gente por quedarse con más tierra. Entonces, una de las particularidades era que Dios no nomás hablaba en contra de la idolatría de las imágenes, sino de la idolatría de las riquezas, de querer tener y querer acumular y acumular y acumular. Dios decía, tengo un castigo para ustedes. Contra Moab dice que fueron a profanar las tumbas y sacaron los huesos del rey hasta calcinarlos. O sea, en aquellos entonces también era muy
muy sagrado, se pudiera decir, los muertos. O sea, tú no podías andar haciendo nada con una persona que estuviera muerta. De hecho, la ley de Dios era que tú no podías tocar un muerto porque te contaminabas. Tenías que pasar por un proceso de purificación para estar limpio de la contaminación de haber tocado un muerto. Bueno, pues contra estos tremendos de Moab, que también venían de la familia de Lot, andaban agujerando las tumbas, sacando huesos. La profanación de las tumbas siempre ha sido algo que Dios ve como una falta de respeto. Aquí hemos tenido casos en El Paso, no tanto de que las profanan, de que las abren, pero que sí que van y rayan las lápidas y cosas como esas. Y es un escándalo tremendo. O sea, recuerdo no hace muchos años que había hasta una recompensa porque andaban poniendo en lápidas de judíos, suásticas y cosas muy tremendas. Esta es la descripción de estos 6 pueblos que rodearon a Israel con un desenfreno, con una pasión terrible por hacer maldad. Y Amós, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a la hora de haber hecho uso de las palabras, Jehová dice así, está hablando de que el juicio de Dios va a venir en contra de ellos. No se sabe, les digo, Amós no sabía cuándo, pero lo que sí empezamos a ver es que una vez que Dios empezó a actuar en contra de todos estos pueblos, fueron muchos de ellos a sufrir exactamente las mismas cosas que ellos estaban haciendo. Llegaron a ser esclavos, los vendieron, mataron a sus mujeres, las mujeres que estaban encinta, les abrieron el estómago, sacaban los bebés. Cosa que el día de hoy se hace más, pero no por los enemigos, sino por la misma mamá y por el mismo papá. Recientemente vi una noticia, no recuerdo exactamente el número, no les quiero contar una mentira, pero creo que eran 4,000 esqueletos de bebés que se encontraban en Filadelfia o Pensilvania, una cosa como esa. Una fosa clandestina. 4,500, una cosa así. Dios viendo estas cosas, y el profeta, el capítulo 4, no lo busquen, capítulo 4 le dice al pueblo, le dice, Israel, prepárate porque te vas a topar con tu Creador. Prepárate, le dice. Porque les repito, esta profecía, a pesar de estar siendo hablada en contra de todos los enemigos de Israel, el capítulo 1, el versículo 2, dice, Jehová rugirá desde Sión y hará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Y en el versículo 1, después de decirles que va a rugir, es acerca de Israel. Está hablando Israel. Dice, tu Dios cuando hable se va a oír como el rugido de un león. Este es el profeta que nos dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Este es el profeta que dice, rugirá el león sin que haya presa. El profeta dice, Jehová va a rugir porque hay una presa. Y este rugido va dirigido a todos aquellos quienes en su mente y en su corazón, aun cuando no conozcan al Señor, están haciendo cosas contrarias a lo que sabes que está mal adentro de ti. Tú y yo el día de hoy tenemos, gracias a Dios, la palabra de Dios que nos guía de una manera clarita, específica, nos instruye, no nos deja lugar a dudas. Las cosas que se nos queda alguna duda en cuanto a la voluntad de Él, lo único que tenemos que hacer es guardar silencio de una manera reverente y decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero voy a esperar en tu soberanía. Y voy a confiar en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta.
y que todo obra para bien de aquellos que te amamos. Y si tú eres uno de ellos, las cosas van a obrar para tu bien. Acaban estos pueblos quemados, destruidos. La historia habla de cómo todos y cada uno de ellos recibieron el castigo justo por su maldad. Todos y cada uno de ellos, a pesar de que sabían lo que estaban haciendo y que estaba mal, no les importó. Y eso de tener todos nosotros una conciencia, hermanos, es lo que nos hace igual a todos los demás. Por eso cuando la palabra de Dios dice, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues haces lo mismo. Porque tenemos adentro un juez que nosotros compartimos. Todos nosotros tenemos a un juez que compartimos. El juez es nuestra conciencia. Y a todos nos dice lo que está mal. Estos hombres sabían que cortar el cuerpo de una mujer para sacar un bebé era una cosa atroz. Que ir a profanar una tumba era algo indebido. Que pasarle picos a una persona por la espalda era algo horrible. Que tratar a los seres humanos como animales, vendiéndolos, traficando con ellos, no estaba correcto. El día de hoy esas cosas siguen sucediendo en el tráfico humano, en el trato de blancas, la prostitución, etcétera, etcétera. Todas las personas que actúan en contra de lo que Dios ha puesto en sus corazones van a toparse con su Dios. Porque Dios ha puesto en cada una de estas personas todo aquello que sabe que está bien y que está mal. Todos nosotros lo sabemos. Nadie necesariamente nos tiene que decir, no sé si les ha tocado ver, a mí me llama la atención y yo no quiero, o sea, a pesar de que ya lo hice hace un momento, pero no quiero adjudicarle a un animal una conciencia, pero me ha tocado ver videos de perros que destruyen sofás o ropa y entra el dueño al cuarto y el pobre perro está así. ¿Sabe que hizo algo mal? ¿Les ha tocado ver eso? Me ha tocado ver perros así en videos que les hablan y hasta se voltean así. Ellos no tienen conciencia. Son perros. Y no me preguntan si se van a ir al cielo o no. Todos compartimos la conciencia que Dios nos ha dado. Ahora, la cosa impresionante de todo esto es que para los cristianos esto debe ser mucho más importante. ¿Por qué? Bueno, pues por principio de cuenta que la Biblia habla de que nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal por la conciencia que Dios nos ha dado, pero más aún porque nos ha revelado su palabra. Y ahora estamos, como dice Romanos, no tenemos excusa. Por eso les digo, Romanos y esta parte de la Escritura se me hace que cascan así. No pueden separarse la palabra de Dios a través de la historia. Personas que en un momento dado dicen, oye, mejor, ¿sabes qué? Pues vamos viendo mejor de la gracia, ¿no? Del perdón de los pecados, de la misericordia y de cómo Dios nos ayuda en nuestra debilidad, porque usted sabe que somos pecadores. Vamos a darle la vuelta mejor y a seguir el Nuevo Testamento, porque lo que sigue ahora en Romanos es precisamente ese episodio de la gracia. Porque por la gracia de Dios somos salvos. Somos salvos de nuestros pecados para abandonar nuestros pecados. Entonces, el querer nosotros cobijarnos, escondernos detrás de que por la gracia de Dios hemos sido perdonados, pero seguimos pecando contra nuestros hermanos, que al final de cuentas no es otra cosa más que pecar contra Dios. Seguimos siendo malos,
no de la manera que nos habla Amós aquí, pero sin embargo seguimos haciendo y cometiendo pecados que sabemos que están muy mal y de todas maneras los hacemos. Sabemos que estamos mal. Sabemos que estamos mal. Israel conocía a su Dios y yo puedo asegurar categóricamente que tú también conoces a Dios, la mayoría de ustedes. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, si la palabra de Dios nos dice que todos compareceremos ante el juicio, ante el trono de Dios, porque ya la historia nos ha enseñado qué fue lo que le pasó a estos sirios, a estos filisteos, a estos amonitas. Ya la historia nos lo dijo, ya nos enseñó que efectivamente fueron destruidas sus ciudades, fueron quemados, fueron esclavizados, los mataron. ¿Qué más prueba necesitamos nosotros de que la palabra de Dios es verdadera? ¿Qué estamos buscando? ¿Por qué no nos damos de una manera intencional a buscar cómo caminamos en querer ser transformados a la imagen de Jesús? ¿Cómo es que nosotros podemos permanecer indiferentes? Hermanos, déjenme les digo lo siguiente. Jesús tuvo que morir en una cruz por nuestros pecados, los pecados de las personas que estamos aquí el día de hoy. El juicio, la ira de Dios que hemos leído en el capítulo Romanos, está reservada para todos aquellos que continúan intencionalmente rebelándose contra la palabra de Dios, porque piensan que a la hora que se mueran van a toparse con un Dios bueno. Y sí, efectivamente se van a topar con un Dios bueno, no más que otro de los atributos de Dios es que Dios es justo. Y la palabra de Dios dice así, capítulo 6 de Gálatas, todo lo que tú siembres, lo vas a cosechar. Dice así, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo. Hermanos, se los he dicho en muchas ocasiones y se los vuelvo a repetir, puede ser que tú veas el fruto de tu maldad y de tu pecado aquí, o no. O a lo mejor tú estás viviendo en pecado, desobedeciendo a Dios, rebelándote contra su palabra, y no ves necesariamente la consecuencia, porque en la misericordia de Dios te está permitiendo que tú te arrepientas y vengas a Él. Pero te quiero decir lo siguiente, cuando dice ahí en Gálatas, dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo que entonces habrás de recoger será en una eternidad. Y ahí es donde tú y yo tenemos que venir a considerar de una manera diferente. No sé si ustedes han visto ahí que de repente ponen, la vida es corta, disfrútala. ¿Por qué no ponen, la eternidad es muy larga, prepárate para ella? Porque sí, efectivamente hay que quien le da rienda suelta a la hilacha sin saber que en el momento menos esperado se habrían de topar con Dios. Cristo Jesús tuvo que sufrir y tuvo que morir para darnos ahora el poder a nosotros, por su Espíritu Santo, de que aquello que nosotros identificamos como ofensivo a Dios, como maléfico a cualquier ser humano, podamos nosotros no únicamente confesarlo como pecado y arrepentirnos, sino darle la espalda y alejarnos de ello. La palabra de Dios dice el libro de Filipenses que Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
Por lo tanto, sigue diciendo Filipenses, del apóstol Pablo a los Filipenses, ocúpate en tu salvación con temor y con temblor. Este león de Judá, que habrá de rugir una vez más, un día, el día del juicio, donde dice que los montes querrán escapar de su presencia. Es un león que, en mi opinión, mucha gente cree que lo puede ver a través de un vidrio de cristal y reírse de él. Es un león como amaestrado, ¿no? Que está detrás de una reja, al que le podemos aventar palitos o piedritas y lo vemos enfurecido y no nos puede hacer nada. Pero este es un león que un día lo vamos a escuchar su voz rugir, que lo vamos a escuchar hablar y que no habrá momento ya más para el arrepentimiento. El arrepentimiento es hoy. Los estándares y las expectativas de Dios para los seres humanos de aquel entonces son exactamente los mismos que para nosotros. Y si por 3 pecados no les detuvo el castigo, dice por el cuarto no lo voy a revocar. ¿Saben qué es eso? Es la multitud de pecados que la gente cometía y cometía y cometía y no se arrepentía. Y nosotros por la incomprensible gracia de Dios, podemos venir a presentarnos los domingos o los martes o los miércoles o los jueves, cualquier día de la semana que tenemos aquí actividades en las casas, a escuchar la palabra de Dios. Y en ocasiones no hacemos nada con ella, nada con ella. Sabemos que estamos deliberadamente e intencionalmente pecando contra el Señor y no hacemos nada. Sí le dice el profeta Amós, por tanto de esta manera te haré a ti, Israel, porque te debe hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Qué cosa tan tremenda que Israel no únicamente tenía la conciencia que Dios había puesto en sus corazones, tenían la palabra escrita, lo que decía, ¿y qué ventaja tienen los judíos? Toda. Pues tienen la palabra de Dios. Pero una cosa es tenerla y otra cosa es obedecerla. Hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a todos, nos ayude y nos ayude a vivir con un temor reverente de Él. Déjame te digo que la ventaja enorme de que tú seas una persona reverente al Señor te va a hacer sabio. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Sé sabio, arrepiéntete si tú no conoces a Cristo. Hoy es el día de la salvación, no es mañana, no es pasado. Te suplico que consideres la vida de esta manera. Tú no tienes tus días comprados. Tu vida le pertenece a Dios y en cualquier momento te puede llamar. El castigo que llegó sobre estos pueblos fue repentino. No se lo esperaban y perdieron sus vidas. Vamos a orar y si necesitas ayuda puedes pasar al frente o ahí está la pérgola. Te animamos, si vienes por primera vez a esta congregación, pasa a esa pérgola a que oren por ti y te digan de qué se trata Misión de Gracia. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Rey, por tu misericordia, por tu favor al permitirnos abrir tu palabra y encontrarnos contigo, Creador del cielo y de la tierra. Venimos a suplicarte que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a identificar esas áreas en las que nosotros tenemos que arrepentirnos, en las que tenemos que hacer morir lo terrenal en cada uno de nosotros
Y puesto que si hemos resucitado con Cristo al haber sido bautizados, que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Señor, yo te pido que bendigas a toda persona que me escucha el día de hoy, sus familias, y muy especialmente te pedimos por aquellos que con un corazón rebelde continúan apartados de ti. Ten misericordia de ellos, mi Dios. Te suplicamos por cada persona, cada familiar que tenemos, que aún no te conoce, o aún, Señor, los que han escuchado de ti, que vuelvan a tus caminos. Ten misericordia de ellos como la has tenido de nosotros, pues lo pedimos para darte gloria, Señor Jesucristo, y lo pedimos en tu precioso nombre. Amén.